Hace frío. Hace bastante frío. Qué bueno que la máscara cubre mi cara. Bueno. Hace frío y reaccionamos al nuevo SCP-001. Adelante. El desierto está quieto. La noche parece interminable, silenciosa y en paz, hasta que es atravesada por el sonido de disparos y gritos. En lo profundo del Sahara, la Fundación SCP está librando una guerra contra un enemigo recién descubierto. Un escuadrón de agentes de la Fundación se está retirando, tratando de alejarse de los que masacraron a sus aliados. Intentaban eliminar la amenaza con medios convencionales, pero sus rifles no eran rival para las entidades que doblaban la realidad del reino de Abaddon. Los agentes en retirada se cubren unos a otros mientras se dirigen al punto de extracción. La fuerza enemiga avanza. Los agentes que son sorprendidos demasiado cerca de los hechiceros de Abaddon se desintegran en el aire. Este no es un enemigo que puedan derrotar. Los agentes del SCP tienen que volver a la base y transmitir lo que han encontrado a sus superiores. De los cientos de agentes enviados al Sahara esa noche, solo unos pocos logran salir con vida. Sus superiores en la Fundación los interrogan y clasifican a los humanoides anómalos en el más alto nivel de amenaza. El reino de Abaddon es una amenaza. El reino de Abaddon debe ser eliminado. Los reconocimientos realizados antes de la desastrosa misión habían alertado a la Fundación de la presencia de anomalías en la región, pero no tenían ni idea de la fuerza de los humanoides anómalos. Según los datos recogidos en antiguos informes, parecía que los humanoides de Abaddon eran responsables de la muerte de no menos de 75 miembros del personal de la Fundación, y habían robado al menos 12 objetos diferentes de la Fundación. Los dirigentes de la Fundación SCP encargaron al equipo de investigación Omega 5 el desarrollo de un arma capaz de destruir el reino de Abaddon de una vez por todas. El arma que están investigando debe ser capaz de destruir a larga distancia, porque en el momento en que cualquier agente de la Fundación se acerca a la zona, es vaporizado por los poderes de manipulación de la realidad de sus habitantes. El proyecto recibe el nombre de Gemelos de Dios y está dirigido por un médico de la Fundación conocido solo por la designación O51. O51 es popular en la Fundación SCP, bien conocido por su profunda investigación y su carismática personalidad, lo que le convierte en la persona perfecta para liderar un proyecto de este tipo. Y O51 ha dado recientemente con una anomalía que cree que contiene la solución que la Fundación ha estado buscando para derrotar al reino de Abaddon. Ítem OO1. Así, el equipo de Omega 5 se pone a trabajar. Descubren que la anomalía tiene poderes increíbles cuando se introduce en un huésped, al que denominan entidad Ítem OO1, y ponen en marcha una serie de experimentos con diferentes personas para aprovechar su energía. La anomalía hace que la entidad que habita se vuelva intensamente radiactiva. Cualquiera que se acerque a ella sucumbe a la enfermedad por radiación inmediata y finalmente la muerte. Para detener los problemas de radiación, el grupo de investigación Omega 5 intensifica los procedimientos de contención. O51 recibe informes de los altos mandos de que el reino de Abaddon ha atacado otra instalación de la Fundación en Sudán. Se necesita una defensa de largo alcance inmediatamente. El administrador ejerce más presión sobre Omega 5 y especialmente sobre su líder O51 para resolver los problemas de Ítem OO1 y desarrollar un arma que pueda salvar a la Fundación. Permanece despierto durante días, trabajando incansablemente para crear una entidad Ítem OO1 segura y controlable. Aunque hay indicios de que el arma funcionará, sigue siendo imprevisible. Cuando se pone en marcha el Ítem OO1, la entidad anfitriona se paraliza. Sufre una grave hemorragia cerebral y pronto se necesita un nuevo anfitrión antes de que puedan comenzar de nuevo las pruebas. Y eso no es lo único que va mal. Cada vez que la anomalía se introduce en un nuevo huésped, se produce una destrucción repentina y aleatoria de las estructuras y el personal del lugar. Sin embargo, O51 sabe que si este poder puede ser aprovechado y controlado de la manera correcta, podría ser el arma que la Fundación necesita para acabar con el reino de Abaddon de una vez por todas. Para controlar a Ítem OO1, O51 tiene implantado un interruptor de muerte mental en el cerebro de sus anfitriones. O51 puede activar el implante para incapacitar al huésped y detener inmediatamente la destrucción no deseada. En los primeros ensayos realizados por el equipo de Omega 5, se eliminan innumerables huéspedes mediante este interruptor de muerte mental, pero se sigue avanzando y finalmente se formula una hipótesis. Tal vez los desastrosos efectos secundarios del Ítem OO1 puedan compensarse distribuyendo la anomalía entre varios sujetos. La teoría es que la inmensa carga mental de la anomalía puede repartirse entre varios huéspedes, reduciendo así la carga que supone para cada uno y dándoles la capacidad de controlar su inmenso poder.
Pero O51 y el equipo de Omega 5 necesitan más datos y, para ello, necesitan más cuerpos. Consultan con el director del sitio 17 y se llega a la conclusión de que el cercano pueblo de San Marcos sería un lugar apropiado para conseguir los sujetos de prueba adicionales que se necesitan. En una tranquila mañana de domingo, Omega 5, con el apoyo de un escuadrón de agentes armados del SCP, irrumpe en la iglesia de San Marcos de la Vida Eterna en plena misa. Reúnen a varios de los feligreses más jóvenes y los llevan al lugar donde se aloja ítem OO1. Sin embargo, los investigadores agotaron rápidamente su nuevo suministro de sujetos de prueba, y Omega 5 necesitaría conseguir aún más si quería continuar su investigación. En lugar de ir y venir entre el centro de pruebas y San Marco, O51 decide trasladar toda la operación de ítem OO1 a la propia ciudad. Rebautiza la ciudad con el nombre de Sitio de Pruebas OO1 y Omega 5 reúne a 23 de los sujetos más sanos que pueden encontrar para utilizarlos en la siguiente serie de pruebas de investigación. Unas semanas después de ocupar la ciudad de San Marco, Omega 5 realiza su progreso más importante hasta la fecha. Tal y como habían teorizado, el extender la anomalía de ítem OO1 entre un grupo específico de huéspedes pueden controlar sus poderes. Las pruebas pueden haber costado la vida de casi todos los habitantes de la ciudad, pero el fin justifica los medios. Al fin y al cabo, el reino de Abaddon supone una amenaza existencial para la Fundación SCP, y gracias a esta investigación pronto dispondrán de un arma capaz de darles la victoria. El administrador de la fundación critica los métodos O51, pero no puede discutir sus resultados. Por desgracia, O51 tiene un oscuro secreto. Un secreto que perturba incluso a los miembros más duros y leales de Omega 5. Un secreto que tiene que ver con los anfitriones de ítem OO1. Los anfitriones con los que Omega 5 ha hecho su mayor progreso no son los sujetos de prueba ordinarios que normalmente utiliza la Fundación. No, los sujetos de prueba con los que O51 hace su avance son niños. 9 de ellos para ser exactos, todos entre 4 y 11 años de edad. A pesar de que el administrador de la fundación le dijo específicamente que solo hiciera pruebas con adultos, la investigación requirió que O51 rompiera la cadena de mando y siguiera la ciencia por el camino que le llevara. Los niños están encerrados en un búnker reforzado al que solo tiene acceso el O51 y unos pocos elegidos. Técnicamente están vivos, pero su cerebro está funcionalmente muerto. El grupo de 9 niños comparte una mente colmena que puede procesar información y, lo que es más importante, puede liberar todo el potencial de la anomalía implantada, creando y controlando un poder devastador. Pero no todos están encantados con lo que han conseguido. A los miembros de Omega 5 les persiguen los gritos de los niños a los que han obligado a formar parte de su programa de desarrollo de armas. Describen su fusión con ítem OO1 como un proceso que les arranca el alma y la sustituye por algo mucho más siniestro. De hecho, todos los miembros de Omega 5 se arrepienten de lo que han participado y de lo que han hecho. Todos excepto O51. Los 9 niños pueden canalizar cantidades de energía sin precedentes de un origen desconocido que, según la hipótesis de Omega 5, proviene de una fuente extradimensional y que luego se utiliza para desatar los átomos a nivel cuántico. Cuando se pronuncian las palabras de activación adecuadas, parece que este tremendo poder otorga a los niños la capacidad de aniquilar cualquier cosa en todo el universo. Es el arma para acabar con todas las armas. Y solo O51 tiene la llave para controlarla. Los 9 niños funcionan tan bien dentro de ítem OO1 que Omega 5 lo reclasifica para incluir a los propios 9 niños. No son solo la entidad que alberga o controla el ítem OO1, sino que se convierten permanentemente en el ítem OO1. Una vez que Omega 5 conoce mejor al ítem OO1, comienzan a realizar pruebas para averiguar el alcance total de sus capacidades. En primer lugar, comprueban la distancia que puede alcanzar el ítem OO1. La prueba inicial que realiza Omega 5 es con una barra de acero colocada a 5 kilómetros de distancia. O51 ordena a los niños que destruyan el objetivo. Momentos después, el teléfono que está al lado de O51 comienza a sonar. Cuando lo coge, el observador encargado de vigilar el poste está al otro lado. Informa a O51 de que la barra de acero ha sido completamente vaporizada. Pero O51 no está satisfecho. Hace colocar otro poste, esta vez a 8000 kilómetros de los 9 niños. O51 pide a los niños que destruyan esa varilla. Casi inmediatamente el teléfono vuelve a sonar. El objetivo ha sido vaporizado. O51 sonríe. La siguiente serie de pruebas que Omega 5 realiza sobre el objeto OO1 es para determinar el tamaño máximo de un objeto que puede ser destruido. Las pruebas comienzan con una esfera de acero de 3 metros de diámetro, colocada a 1000 kilómetros del ítem OO1. O51 ordena a los niños que destruyan el objeto. Se vaporiza instantáneamente,
O51 ha visto suficientes pruebas pequeñas. Es hora de hacer algo grande. Así que hace algo que luego será cuestionado por todos en la Fundación SCP. Ordena a los 9 niños que destruyan un lugar de culto de la iglesia del Dios Roto en Turquía. Poco después de que se diera la orden de destrucción a ítem OO1, empezaron a llegar los informes. El lugar de culto ha sido arrasado sin que se observen daños en los alrededores. Mortal y preciso. O51 cierra los ojos y respira profundamente. Parece como si le invadiera una inmensa experiencia espiritual. Abre los ojos, se inclina hacia los niños y susurra el nombre de alguien. Ese mismo día, O51 descubre que el objetivo que había nombrado ha sido vaporizado. El éxito de Omega 5 y de ítem OO1 se transmite a la administración de la fundación. Están tan impresionados que hacen planes para utilizar el ítem OO1 para eliminar la amenaza de Abaddon de una vez por todas. Sin embargo, uno de los responsables de la fundación, el administrador Williams, tiene grandes dudas sobre la forma en que O51 está llevando a cabo el programa. Las actualizaciones que O51 ha estado enviando se han vuelto menos científicas y más filosóficas, más espirituales. El administrador Williams envía una carta a O51 asegurándose que está haciendo un buen trabajo, pero que una vez que la misión de destruir el reino de Abaddon esté completada, O51 será promovido a director y reasignado al recién construido sitio 19. Por el bien de la fundación y tal vez del mundo, será trasladado permanentemente lejos de ítem OO1. La respuesta de O51 es breve y directa. Estoy bien, administrador. El proyecto está terminado. Terminaremos nuestra tarea cuando usted llegue. El administrador Williams llega al sitio OO1 unos días después. Es recibido por O51 y el equipo de Omega 5. Williams no puede evitar notar que O51 tiene una mirada extraña en sus ojos. Es la mirada de un hombre enloquecido que se ha perdido en su trabajo y que quizás se ha perdido a sí mismo. Sin embargo, Williams aparta ese pensamiento y se dirige con O51 y los agentes que le acompañan a la zona de observación, donde se demostrarán los poderes de ítem OO1. El administrador Williams y los demás agentes observan desde una sala de observación protegida cómo O51 entra en la cámara de su nueva superarma. Es hora de ver si su arma, en la que se ha invertido tanto tiempo, esfuerzo, sudor, lágrimas y sobre todo sangre, habrá merecido la pena. Todos observan cómo O51 se inclina y dice el nombre de la ciudadela de Abaddon a los 9 niños. De repente empiezan a brillar. Nadie que observe puede ver lo que ha sucedido en el lejano reino, pero saben que algo grande ha sucedido. El administrador está emocionado, pero se da cuenta de algo. O51 dudó un momento mientras se inclinaba sobre los niños antes de volver a levantarse. ¿Les ha susurrado algo más? Y entonces el administrador Williams se vaporiza, destrozado a nivel atómico antes de tener la oportunidad de gritar. ¿Qué está pasando? Los agentes que están al lado de donde se encontraba el administrador Williams empiezan a gritar y a sacar sus armas. Irrumpen por la puerta de la sala de observación y corren por el pasillo hacia donde se encuentran O51 y los 9 niños. Los agentes armados se apresuran a entrar en la sala, pero O51 ya no está. Los 9 niños están quietos. Durante las semanas siguientes, O51 es visto varias veces por agentes del SCP. Sin embargo, nadie es capaz de atraparlo, y parece que otros miembros de la Fundación SCP también se han ausentado, quizás uniéndose a él en su huida. No está claro cuál es su plan, pero los informes del equipo de reconocimiento enviado al Sahara dejan claro cuál fue el resultado de su primera orden a los niños. No queda ni un solo humanoide o edificio en el reino de Abaddon. Pero incluso con esta victoria, los niveles más altos de la Fundación SCP tienen un pensamiento siniestro acechando en el fondo de sus mentes. ¿Dónde ha ido O51 y qué planea hacer a continuación? Tras el uso inadecuado de ítem OO1 que provocó la muerte prematura de un alto cargo de la Fundación, el arma se consideró demasiado peligrosa y se aplicaron procedimientos de contención. Debido a la gran cantidad de radiación que emitían, los 9 niños fueron colocados en bolsas revestidas de plomo y enterrados bajo 50 metros de hormigón, debajo de la iglesia de San Marcos de la Vida Eterna. Aunque todos los niños continúan con muerte cerebral funcional, todavía muestran signos de vida a pesar de su contención, y por orden del Consejo de Supervisión han sido clasificados como una entidad Taumiel. Ahora vaya a ver SCP-5000, el traje, o SCP-1730, ¿qué pasó en el sitio 13? Para ver más historias épicas de los archivos SCP. Más historias épicas de los archivos SCP. Bueno, es momento épica de SCP. Se lo disfruten.